Hermanos, ciertamente el sufrimiento es parte de la vida diaria, ¿verdad que sí? Las aflicciones son parte de nuestra vida. Y mayormente cuando hablamos con respecto a la vida cristiana, por supuesto que las aflicciones no desaparecen cuando venimos a Cristo. No importa cuánta fe, cuánta fidelidad tengamos al Señor, las aflicciones van a ser siempre parte de nuestra vida cristiana. Llámese esta una dolencia, una enfermedad, una necesidad, cualquiera esta sea. Siempre vamos a estar, o muchas veces vamos a estar a merced de las aflicciones en nuestra vida. Y algo que me llama mucho la atención de las Sagradas Escrituras es que Dios nunca ha negado esa realidad. Nunca ha negado la realidad del sufrimiento en nuestra vida diaria. De ahí tenemos hombres en la Biblia como Job, de la cual Dios nunca negó el sufrimiento de Job. Leemos el libro de los Salmos y encontramos al salmista David escribiendo muchos de sus salmos tan hermosos, tan preciosos, tan llenos de enseñanza e inspiración, pero la mayoría de ellos fueron escritos en momentos de dificultades, en momentos de quebranto en su vida, en momentos donde su corazón se quebrantó, se despedazó, pero sin embargo escribió esos hermosos salmos que hasta el día de hoy son de inspiración para nosotros. Ciertamente cuando estamos en medio de esas aflicciones, una de las cosas que más buscamos nosotros tener en ese momento, no necesariamente es la respuesta a las situaciones que estamos teniendo. No necesariamente lo que queremos en esos momentos es que Dios solucione la situación que estamos viviendo en ese momento. ¿Sabe usted qué es lo que realmente buscamos y necesitamos en esos momentos difíciles de nuestra vida? ¿Se ha puesto usted a pensar, o más bien lo invito a pensar, a reflexionar en esta mañana acerca de qué es lo que más realmente deseamos y anhelamos y necesitamos en ese momento de aflicción? Le diré qué es lo que más nosotros necesitamos. Lo que más necesitamos en esos momentos es tener paz. Diré una vez más, lo que más usted y yo necesitamos en esos momentos es tener paz. Es tener paz. Lo que más buscamos y anhelamos y lo que más anhela nuestra alma en esos momentos donde sufrimos, donde lloramos y nos entristecemos, lo que más buscamos, lo que más queremos, lo que más deseamos en lo profundo de nuestra alma es tener paz. Los invito en esta mañana, por favor, a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. El capítulo 16 de San Juan está antes del capítulo 17 y después del 15. Por aquello que usted no le llegue tan rápidamente. Bueno, sé que algunos no le van a llegar porque no tienen Biblia en sus manos, pero bueno, así nos vamos. Estaba Jesús un día antes de la Pascua, y la Pascua era una festividad judía, una celebración judía que duraba aproximadamente entre 7 y 8 días. Esta celebración se había instituido, más bien el Señor había instituido esta celebración o esta fiesta para el pueblo hebreo cuando estaba en Egipto, según Éxodo capítulo 12. Y esta celebración tenía que ver con el hecho de que ellos tenían que celebrar, y esa forma de hacer esa fiesta era un recordatorio de la forma en cómo Dios los había liberado de la mano de Faraón cuando estaban en Egipto. Así que la Pascua tiene que ver con una celebración donde ellos están recordando la manera y la forma en cómo Dios los sacó con mano poderosa y los libró de mano poderosa de Faraón. Pero dice la Escritura en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan que un día antes de la Pascua, ya para ese momento en Jerusalén, debemos de tener en cuenta que habían aproximadamente más de 200,000 a 250,000 personas que llegaban de muchos países, de muchos lugares lejanos a Jerusalén para celebrar dicha festividad. Así que aquel lugar estaba, pero como una feria, como un turno, ¿no?
Estaba pero aterrado de gente. Y es en ese momento donde Jesús le dice a sus discípulos, nos vamos de aquí, vamos al aposento alto, porque había que celebrar, también ellos tenían que celebrar esa festividad. Pero había un preparativo anterior y esa era una cena que se hacía antes de iniciar propiamente la festividad. Así de que ahí está Jesús, reúne a sus discípulos y va a tener una tremenda conversación con los discípulos. Así que teniendo en mente ese cuadro nosotros en esta mañana, de que Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos un día antes de la celebración, y Jesús entonces les dice estas palabras en el capítulo 16, verso 33, según lo escribe San Juan, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nunca he encontrado a ningún maestro religioso, profeta, gurú, llámese como se llame, que haya tenido la osadía, haya tenido la autoridad o haya tenido el valor de decir las palabras que Jesús dijo. De decir, en mí tendrán ustedes paz, solo en mí pueden tener paz. Y lo otro es que en el mundo tendrán aflicción, porque es una gran verdad, verdad que muchos, incluso predicadores de nuestros entornos, acostumbran a mentir a la gente, hablándole de una vida de felicidad solamente y nunca hablan de los problemas y las realidades de la vida. Pero Jesús tuvo la tremenda osadía y autoridad, más bien, de decir, solo en mí ustedes pueden tener paz. Y hoy quiero demostrarles por las Escrituras que ciertamente solamente en Cristo usted y yo podemos tener paz en medio de la angustia. Y que sí se puede, por supuesto, tener esa paz. Sí se puede tener esa quietud y esa tranquilidad en esos momentos de aflicción. Y que en esos momentos de necesidad, cuando más queremos tener algo de parte de Dios, Dios ya nos ha dado su paz a nosotros para poder estar firme en medio de esas situaciones. Y se los voy a demostrar. Pero tenga en mente, por favor, conmigo, esté conectado conmigo de que Jesús está sentado a la mesa, está teniendo una conversación. Y este discurso de Jesús a sus discípulos va a ser parte de las últimas palabras que Jesús les va a hablar a los discípulos. Tenga presente que ya para el día próximo, o más bien en esa misma noche después de la cena, Jesús va a ser entregado y al día siguiente va a comenzar el sufrimiento para terminar posteriormente en la muerte y resurrección de Cristo. Así que Jesús está sentado a la mesa y dice estas palabras a inicio del verso 25 del capítulo 16. Estas cosas, dice Jesús, os he hablado en alegorías. Alegorías son, a ver cómo podríamos decirlo de una forma más de nosotros. Las alegorías son comparaciones. Y Jesús en ese momento está reconociendo ante los discípulos que todo lo que ya había venido hablando desde el capítulo 13, venía hablándolo de una forma comparativa, muchas cosas de esas. Ya para ese momento Jesús ya les había hablado a los discípulos acerca de que uno lo iba a traicionar, a traicionar, el otro lo iba a negar y el resto iban a huir, iban a dejar solo al maestro. Ya Jesús les había hablado de eso y de otras muchas cosas más que Jesús les había mencionado. Entonces Jesús dice, la hora viene cuando ya no les hablaré por comparaciones, sino que les voy a hablar claramente acerca del Padre. Ponga atención. Les voy a hablar claramente, dice Jesús, acerca del Padre. En otras palabras, les voy a hablar claramente acerca de quién es el Padre para con ustedes. Y la primera razón por la cual nosotros podemos tener paz en medio de las aflicciones, precisamente va a obedecer a esto que Jesús va a hablar y va a mencionar. Miren que y noten de que Jesús ya para ese momento no está interesado en darles un seminario teológico a los discípulos.
Jesús no está interesado en ese momento de darle toda una presentación y un discurso acerca de las doctrinas de la Biblia. Jesús lo único que le interesa en ese momento es poder penetrar en el corazón y en la mente de los discípulos acerca de una verdad fundamental para cada discípulo en ese momento y también para nuestro tiempo. Así que Jesús no está interesado en darles a ellos toda una cátedra de Biblia. Entonces Jesús les dice: ahora les voy a hablar claramente acerca del Padre. Y Jesús les dice: la hora viene cuando ustedes orarán al Padre y pedirán en mi nombre. Llega el momento, hablando obviamente de su muerte, porque hasta ese momento los discípulos no habían pedido nada al Padre, pues tenían a Jesús con él. Y Jesús les está diciendo en otras palabras: yo ya estoy por irme, ustedes van a quedarse acá sin mí. Entonces va a llegar el momento en el que ustedes van a orar al Padre. Pero les digo algo: yo no voy a rogar por ustedes al Padre. ¿Entendió eso? Jesús les dice a los discípulos, recuerda que están en la mesa, todos están ahí sentados. Y Jesús les dice: muchachos, viene el momento en que ustedes ahora les va a corresponder orar al Padre. Pero les voy a decir una verdad, que cuando ustedes en su momento, cuando ustedes en sus crisis, cuando ustedes en sus necesidades oren al Padre, yo no voy a rogar por ustedes al Padre. ¿Cómo se sentiría usted si Jesús les sale con unas palabras de aliento como esas? Porque lo obvio o lo lógico que podríamos esperar es que Jesús les hubiese dicho a sus discípulos: cuando ustedes oren al Padre, yo voy a estar tan cerca del Padre, voy a estar en el Padre, yo voy a suplicar, voy a rogar por ustedes para que Dios les responda. Pero Jesús les dice: cuando ustedes hagan eso, yo no voy a rogar al Padre por ustedes. Qué emocionante, ¿no? ¿O no es emocionante? No tiene nada emocionante. Lo emocionante viene en el por qué Jesús les está diciendo eso. Y la razón por la que Jesús dice: cuando ustedes oren al Padre, yo no tendré la necesidad de rogar al Padre, por una gran razón. Y la razón por la que yo no voy a rogar al Padre es porque el Padre mismo los ama a ustedes. Y este es el encabezado de la primera razón por la cual nosotros podemos tener paz en las dificultades. Y esa razón es porque Dios, en medio de las aflicciones, Dios me ama a mí personalmente. Entonces, por supuesto que esto es muy emocionante si lo entendemos claramente en esta mañana. Porque no estamos hablando aquí en este momento de un amor común y corriente. No estamos hablando del amor general que Dios tiene por toda su creación, sino que Jesús está apuntando a un amor especial que solo ocurre cuando recibimos la gracia salvadora de Dios en nuestra vida. Y Jesús le añade: el Padre mismo, o sea, Dios mismo, les ama a ustedes porque ustedes me aman a mí y saben y creen en mí porque saben que he venido del Padre. Ponga atención y no pierda de vista que estamos en una cena. Ahí no hay un discurso, ahí no hay un protocolo, ahí no hay un deseo en el corazón de Jesús de que aprendan teología. Ahí Jesús les quiere dejar bien marcado en el corazón una gran verdad. Y es que Dios no está distante de usted. Dios está cercano a usted. Porque Dios le ama de una forma especial a usted que ha creído en el Señor Jesucristo. Por supuesto que la reacción de muchos de nosotros en esta mañana fue la reacción de los discípulos en esta mañana, porque no les caía la peseta todavía.
Y los discípulos están ahí, sí, Dios nos ama. Pero ese amor al que Jesús se refiere es un amor muy, pero muy en particular. Y se lo voy a tratar de explicar de la forma más simple en esta mañana. Jesús en una ocasión dijo de que Dios ama a todos, buenos y malos. Y el amor que Dios tiene por todos, independientemente si creen o no creen en Dios, es un amor general. Y dentro de ese amor general, Dios hace venir la lluvia y hace venir el sol sobre buenos y sobre malos. A esa acción en particular de Dios en la teología se le conoce como la gracia común o la gracia universal pero yo me quedo con la gracia común. Y la gracia común significa de que Dios tiene ese sentir, ese corazón para todos, porque Dios es amor. Pero hay un amor especial que solamente ocurre y un significado especial cuando solamente hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y a través de esa gracia de Dios, Dios despliega un amor muy particular y muy diferente para nosotros. Ya no es un amor general, ahora se transforma en un amor que solo ocurre cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. No sé si me doy a entender. Se lo explico entonces un poquito más al suave. En nuestra vida diaria estamos siempre en relación con mucha gente, ¿no es cierto? A muchos de ellos los amamos porque entendemos que es nuestra correspondencia como cristianos amarlos. Nos hagan bien o nos hagan mal, estamos llamados para amarles. No hay de otra, hay que amarlos, somos creyentes. Pero verdad que a veces hay personas a las que amamos, pero que no disfrutamos de esa persona. O sea, no tenemos contentamiento en esa persona, le amamos porque es nuestro deber cristiano amarle, pero no hay en nosotros un despliegue de gozo y alegría por hacerlo. Porque la persona es, usted entiende ese gesto. ¿Sí? ¿Sí? No colaboran, dice la hermana, y es cierto, o sea, son complicadas, pero les amamos. Pero verdad que hay personas a las que nosotros amamos y sentimos como todo nuestro corazón, nuestra alma se desborda de alegría, de contentamiento cuando le damos un abrazo y le abrazamos y sentimos que todo nuestro corazón se desborda sobre esa persona. Ok, eso es lo que Jesús está diciendo. Que hay gente a la que Dios ama, pero hay gente en la cual Dios desborda su corazón sobre ellos. Y esa gente sobre la cual Dios desborda ese amor y ese corazón sobre esa persona, son aquellas personas que aman a Jesús y que creen en Jesús. Y que creen que Jesús fue enviado por Dios. Esa gente que ahora está bajo la gracia de Dios, es ese amor especial que Dios tiene por ellos. Que no es por todos, aunque a todos Dios nos ama. ¿Me expliqué o se las enredé más? Ok, eso espero. Porque cuando entendemos eso, podemos entonces tener la seguridad, la tranquilidad, la certeza de que independientemente de cualquier circunstancia por la cual nosotros estemos atravesando o vayamos a atravesar, lo que me va a mantener a mí en esa paz y en esa tranquilidad no es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi habilidad, no es mi conocimiento, sino que es el amor profundo que Dios tiene por mí. Y es cuando yo entiendo que en medio de esa situación Dios está obrando por alguna razón y para algo bueno para mi vida, porque Dios me ama. Y eso cambia el panorama. El apóstol Pablo, refiriéndose precisamente a esto con respecto al amor, escribe, hablando del amor de Dios, escribe en la carta a los Romanos capítulo 8, verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya la vio? No está hablando de cualquier amor. Está hablando de un amor donde no existe nada que pueda romper ese vínculo de amor de Dios por aquel que ama a Jesús. Y recordemos que por supuesto Jesús está vislumbrando el día de mañana para los discípulos. Jesús sabe perfectamente la crisis que los discípulos van a tener. Sabe a lo que los discípulos van a ser expuestos y va a ser algo terrible para ellos. Porque su maestro, su Mesías, va a ser tomado y va a ser muerto. Así que Jesús, adelantándose a ese momento, Jesús quiere plasmar en el corazón de ellos la profundidad de ese amor de Dios para con ellos, diciéndoles: ustedes no se van a quedar solitos, porque Dios los ama. Y creo, sin lugar a dudas, que una de las cosas que más nos golpea el corazón cuando estamos en esos momentos de sufrimiento son dos cosas. Uno, que no tenemos paz, y dos, que nos sentimos solos. ¿Verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Yo soy alguien extraño aquí, entre ustedes. Cuando estamos en ese momento podemos estar rodeados de gente, pero muchas veces la sensación que tenemos es que estamos solos. Pero Jesús dice: ustedes no van a estar solitos, porque el Padre los ama a ustedes con un amor especial. Y es ese amor el que me da el sustento en esos momentos. Pero Jesús continúa la conversación con ellos, y una vez que Jesús plantea esta idea y este principio en el corazón de ellos por el cual ellos pueden tener paz en esa dificultad, recuerde que lo primero por lo cual nosotros podemos tener paz es porque Dios nos ama. Lo segundo que Jesús va a hablar con ellos, escucha las palabras de Jesús, verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y los discípulos le dijeron: he aquí que ahora hablas claramente y no nos hablas de una forma que no entendamos. Mire usted que cuando nos encontramos en esos momentos difíciles, muchas veces nosotros hemos llegado a creer en esos momentos que nosotros ya lo entendimos todo, ¿no es cierto? Llegamos a considerar que ya lo conocemos todo, que ya sabemos todo. Y esta es precisamente la experiencia de los discípulos. Jesús les está hablando de algo bien interesante y contundente a ellos. Y ellos dicen: ok, está bien, tú viniste del Padre al mundo, ahora vas del mundo al Padre, pura vida. Y los discípulos se quedaron así como muchos de ustedes se están quedando hoy. ¿Qué es eso? Ponga atención. Jesús les dice a los discípulos, están en la mesa. Jesús sabe que la tristeza ya los está comenzando a quebrar a los discípulos. Porque ya Jesús les habló de lo que va a venir, de lo que va a padecer. Y los discípulos están claros que esa cena es la última cena que van a tener con el Maestro en esta vida. Y digo en esta vida porque Jesús prometió que después de eso no volvería a beber de la copa hasta el día en que estemos con Él nuevamente. Pero los discípulos están pensando en la tragedia que viene. Están pensando en la desgracia que se aproxima a ellos. Y no es cierto que cuando estamos en la aflicción es lo mismo que nosotros pensamos. Pensamos que aquella aflicción es la peor desgracia que estamos teniendo, la peor pérdida, el peor de los sufrimientos. Pensamos de que todo se está terminando para nosotros, ¿no es cierto?
Bueno, yo no sé, ustedes son de aquí, son de la tierra o dónde son. Cuando estamos en eso pensamos lo peor, los peores pensamientos, las peores sensaciones comenzamos a sentirlas en esos momentos y es lo que los discípulos están sintiendo. Pero lo que Jesús les está diciendo a ellos cuando les dice, vine del Padre al mundo, voy del mundo al Padre, lo que Jesús les está diciendo, muchachos, yo voy a morir, pero voy a resucitar y me voy a sentar otra vez en la gloria eterna que siempre tuve con el Padre, así que no hay problema. En otras palabras, Jesús les dice, muchachos, lo que ustedes están considerando como una gran desgracia no es ninguna tragedia, es la mayor de las victorias de las cuales ustedes van a presenciar, porque voy a morir y voy a resucitar. Y lo que tenemos nosotros que pensar cuando estamos en eso, es que cuando estamos en esas situaciones, ese no es el final de tu historia, es el comienzo de una nueva para usted. Se lo digo con propiedad. Cuando llegamos a esos momentos tan difíciles en nuestra vida, cuando sentimos que todo se acabó, que todo se terminó, que ya no hay nada más para nosotros, es cuando algo de Dios comienza a gestarse en nuestra vida para dar inicio a algo nuevo en nuestra historia de vida. Y es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, muchachos, no se aflijan. Porque esto no es el final de todo, es el comienzo de las mayores cosas que ustedes van a vivir y van a experimentar. Pero igual los discípulos están en otras porque están más fijos y están más concentrados en su desgracia, en su tristeza, que esa tristeza no les está permitiendo ver el triunfo glorioso del cual Jesús les está anunciando. Y es que cuando estamos sumidos en esas situaciones en nuestra vida, a veces nuestros pensamientos, nuestra mente no nos permite mirar el cuadro completo de la gloria de Cristo en medio de nuestras situaciones. Solo miramos la tragedia y la pérdida, el sufrimiento y el dolor. Pero Jesús le está diciendo, muchachos, aquí hay algo que tienen que poner atención. Esto no es final, esto es comienzo. Amén. Es comienzo. Es comienzo. Pero igualmente los discípulos están en otras. Están a la mesa. El pan está ahí por servirse. Están por dar la última comida con el maestro, y resulta que una vez que Jesús les dice eso, los discípulos dicen, ahora sí entendemos, Señor, ahora sí ya vemos claramente lo que tú nos quieres decir. Y obviamente no estaban entendiendo nada. Verso 30 dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte por esto, creemos que ha salido de Dios. Mire la respuesta de los discípulos ante lo que Jesús les está diciendo. Jesús les está hablando de lo que va a suceder con él y los discípulos dicen, ahora sí ya entendemos, Señor, conocemos claramente toda esta situación, no hay problema, lo tenemos claro. Pero ¿cuál es la claridad que ellos tenían? No estaban viendo la victoria de la muerte y resurrección de Cristo, sino que estaban viendo que Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Y aunque por supuesto, este es un atributo de Jesús como Dios, pero no era lo que Jesús quería que ellos vieran. Y eso pasa muchas veces en nosotros, hermanos, por no tener completo el cuadro de quién es Cristo y de qué es el Evangelio. A veces nosotros padecemos y sufrimos más de lo necesario, porque no tenemos el cuadro completo, como los discípulos. Jesús les está presentando un cuadro completo de cuánto Dios los ama, de cuál es la victoria que Él tiene en la cruz. Mas sin embargo ellos están pensando en otras cosas de Jesús. Pero en fin, esto nos lleva, por supuesto, a la segunda razón por la cual nosotros podemos tener paz y disfrutar de esa paz en medio de las dificultades. Y es que Jesús es paciente y está con nosotros en medio de esas situaciones en nuestra vida. ¿Por qué digo paciente? Por la siguiente razón. Supongamos que usted tiene un grupo y usted está enseñando a un grupo y usted se ha esmerado por dar lo mejor a ese grupo,
Y al final o en el proceso de la enseñanza que estás teniendo con ese grupo, usted sabe porque sabe que el grupo no está entendiendo ni papa. ¿Cómo se sentiría usted? Frustrado. Así nos sentimos los que predicamos a veces. Frustrados. Porque hacemos de lo mejor que podemos para poder exponer la verdad y el consejo de Dios con claridad, pero sabemos que en el proceso en el que estamos haciendo y estamos hablando, sabemos porque sabemos que hay gente que no está entendiendo nada. Ahora Jesús está ahí, es la última cena con ellos. Jesús sabe que después de esto se les viene una pereza brava para los discípulos, ¿no? Y Jesús se está esmerando, enseñándoles, pero ellos no están entendiendo nada. ¿Saben? Para eso hay que tener paciencia. Porque Jesús sabía claramente que aunque en ese momento esa enseñanza no estaba teniendo el sentido ni el arraigo en el corazón de ellos, pero Jesús sabía que en algún momento esas enseñanzas tomarían vida en el corazón de los discípulos para que ellos fueran lo que debían de ser más adelante. Entonces Jesús está ahí paciente enseñándoles y se queda con ellos ahí también. Pacientemente se queda con ellos. Recuerde que ahí está Judas. Recuerde que ahí está Pedro que le va a negar. Y recuerde que ahí están todos los discípulos que lo van a dejar solo después de haber cenado. ¿Usted se quedaría con un grupo de gente así? No. Difícilmente. Pero Jesús está ahí con esa gente. Aunque Jesús sabía que eso iba a pasar, Jesús se queda ahí pacientemente y con ellos. Por eso la segunda razón por la que podemos tener la certeza de esa paz y tener paz en esas dificultades es porque tenemos a un Señor que es paciente con nosotros, que sabiendo que muchas veces le vamos a negar, muchas veces le vamos a traicionar y muchas veces le vamos a intentar dejarlo, Él sigue ahí paciente con nosotros porque sabe que la buena obra que Él comenzó en nosotros la va a perfeccionar un día en nuestras vidas. Y ahí se queda. Y estamos en la aflicción y estamos pensando que estamos solos, que estamos abandonados. Sentimos temor, sentimos duda. Sentimos el intento de suicidarnos espiritualmente abandonando la fe, pero ahí está el Maestro fiel diciendo, tú no te vas a ir porque yo comencé una obra en ti y la voy a perfeccionar hasta el final de los tiempos. Estamos en esa dificultad, inmediatamente recordamos que Jesús nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y aquel que lo dijo no miente. Y es verdad, aún en las peores de tus dificultades, Dios está ahí a través de Cristo en tu vida. Qué tremendo esto de Jesús. Y digo tremendo porque obviamente Jesús sabe lo que va a pasar claramente, pero sin embargo Él está ahí fielmente con sus discípulos. Y esta es la confianza y la seguridad por la cual nosotros podemos tener paz. Porque no solamente Dios me ama a mí personalmente, sino que también es paciente conmigo y está junto a mí. Por eso en el capítulo 14 de este mismo evangelio, Jesús les dice a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que el mundo da es una paz circunstancial. Es algo que depende de lo que hoy yo puedo tener en mis manos o de lo que puede venir mañana. Pero la paz que Cristo nos da como una herencia no depende de la circunstancia, no depende de lo que usted tenga hoy, de lo que hoy se le resuelva o no se le resuelva. La paz que Cristo nos ha prometido y nos ha heredado a través de la gracia que Dios nos ha dado, solamente está arraigada en Cristo mismo. No depende de nadie, ni de nosotros. Depende de lo que Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros.
Por eso hoy podemos tener paz en nuestro corazón. Porque yo sé que la paz que Él me da no está sujeta a ninguna circunstancia. Antes bien está por encima de toda circunstancia. Por eso Pablo claramente habló que en todas estas cosas, dice Pablo, hablando del quebrantamiento y el sufrimiento que venía teniendo en su ministerio, Pablo dice, estoy convencido ahora que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque esa paz fue comprada en la cruz para usted y para mí. Continúo. Verso 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que todos ustedes, dice Jesús, me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Trabajaría usted con un grupo que sabe que al final le va a dejar solo? ¿Habrá aquí alguien que diga, hermano, no importa si me dejan solo, yo aquí estoy? Si hay alguno de aquí, me da su nombre y cédula para hacerles un regalo. Pero ahí está Jesús, diciéndole, ustedes van a hacer esto. Y es que mire, hermanos, pónganme atención, mírenme bien. Dios sabe quién es usted. ¿Y quiénes son ustedes? Ustedes y yo. Y Dios sabe en qué momento lo vamos a dejar solo a Él. Y el Señor sabe en qué momento lo vamos a traicionar. Él sabe en qué momento lo vamos a negar. Pero aún a pesar de eso, Dios nos ama y está fiel con nosotros. Porque ve en el corazón de nosotros una llama que está siempre encendida, que aun cuando tenemos esas situaciones en nuestra vida, en nuestro corazón decimos, Señor, no te quiero soltar, pero me siento tentado a hacerlo. Y el Señor está ahí. Voy a decirles algo. Porque tal vez en esta mañana alguien diga, tal vez diga como Pedro, yo no te voy a dejar, Señor. No importa si tengo que morir por causa tuya, yo no te voy a negar. Lo que le dijo Pedro antes de ese momento. Pero saben ustedes, hermanos, todos somos Judas hasta que demostremos lo contrario. ¿Me entendió? Todos en algún momento vamos a traicionar al Maestro hasta que demostremos que no lo somos. Pero aun cuando en nuestra vida ocurre, siempre tenemos esa gracia y misericordia de Dios para estar de nuestro lado ayudándonos. La tercera razón por la cual podemos tener paz, y es la razón suprema por la cual Jesús dice, yo les doy mi paz y van a tener paz en medio de las aflicciones, es porque Jesús les dice, yo he vencido al mundo. Y por eso nadie puede atreverse a prometer una paz como solo Cristo la puede dar en esta mañana, porque solo Cristo pudo conquistar esa paz y vencer por esa paz para nosotros en la cruz del Calvario. Yo he vencido al mundo. No está hablando de que soy un maestro más, no. Yo he vencido al mundo porque fui a la cruz, voy a entregar mi vida, pero voy a resucitar. Y esa es la victoria de la cual Pablo habla en su carta a 1 Corintios capítulo 15, verso 55 en adelante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo resucitó para vivir por los siglos de los siglos. Y es por causa de que Él está sentado ahora a la diestra del Padre. Es por causa de que Él es ahora Señor de señores y Rey de reyes. Es por causa de que Él es el Alfa y el Omega, el eterno en gloria, que yo puedo hoy tener paz en medio de las dificultades, porque mi paz no se sostiene en mí, se sostiene por la obra de Cristo en mi vida. Puedo tener paz. ¿Puedo llorar en algún momento? Claro que sí, nos va a tocar. ¿Podemos sentirnos tristes? Claro que sí. ¿Podemos preocuparnos? Claro que sí. Pero más allá de eso, yo sé que lo que hoy vivo no es el final,
de mi historia. Por eso Pablo, hablando de esto, en Romanos capítulo 8, verso 29, dice el apóstol Pablo, 28 en adelante. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esta es una promesa para usted que ama a Cristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aún lo que te hace sufrir, aún lo que te hace llorar, aún lo que te hace entristecer, aún aquello que te hace preocupar, todo obra para bien. Cuando sabes que Dios te ama, que Cristo está contigo y que esa paz es Cristo conquistándola en la cruz del Calvario por usted, porque Cristo venció. Entonces, ¿puedo estar yo tranquilo? Sí, claro que sí. Porque la paz que Dios nos da simple y sencillamente descansa en esa tranquilidad, en ese reposo de saber que Dios tiene control de todas las cosas en mi vida. Lo voy a decir una vez más porque me da la impresión de que estoy en la mesa con aquellos discípulos de antaño. La paz que Dios me da es tranquilidad, es quietud al saber, al conocer, al creer en mi corazón de que Dios está en control de cada situación en mi vida, que nada se le ha escapado a las manos de Dios. Puedo estar tranquilo. Puedo descansar, porque yo sé que solo es cuestión de tiempo para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida a través de aquel quebranto que hoy yo sufro o a través de aquella pérdida que hoy yo tengo. Porque les voy a decir algo, lo que tú consideras hoy como una pérdida será mañana tu mejor ganancia en Cristo. Lo que hoy te hace llorar será motivo de gozo mañana cuando comencemos a ver el despliegue de la obra de Dios en nuestra vida. Y para eso necesitamos tener en nuestro corazón paz. Paz. ¿Tiene usted paz en su corazón? No me responde evangélicamente. Porque cuando hacemos preguntas así, ¿quiénes son libres? Amén, aunque estamos más amarrados, hermanos, que un tamal en diciembre. No, quiero apelar a su conciencia, a su razón. ¿Tiene usted paz en su corazón? Concluyo. Cuando hablamos de paz, no hablamos de la ausencia, de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, de la angustia o de la duda. Pero sí hablamos de que en medio de esos sentimientos podemos tener en el fondo de nuestro corazón la tranquilidad de que yo sé que Dios está obrando. Y que puedo estar quieto, tranquilo, porque yo sé que Dios hará lo que tenga que hacer, en la forma en cómo tenga que hacerlo. Pero Dios me dará a mí la victoria. Porque dice Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe en Cristo Jesús. No somos pobrecitos. No somos un grupo de personas que pobrecitos, no, un pobrecito el diablo. Pero yo no soy pobrecito, porque tengo un Dios que me ama. A un Cristo que es paciente y está conmigo, y a un Cristo que venció en la cruz del Calvario. Así que yo no soy pobrecito, yo tengo quien me ampare, quien me sostenga, quien me aliente y quien me motive cada mañana en los días de mi aflicción. Porque Dios está conmigo.